Muy buenas noches, estimados televidentes. Nos da mucho gusto estar con ustedes nuevamente. Y este día vamos a tratar temas de mucha actualidad, de mucha discusión, en la cual pues necesitamos que los presentes nos ayudemos mutuamente a salir adelante con este tema. Así es, ingeniero. Me acompaña Carmen Larrieta, como siempre. Hola, ingeniero. ¿Cómo Buenas estás? Bien, ya en este último fin de vacaciones para los chavos, ya regresan a clases el lunes. ¿Y estás contenta? Le voy a decir a tu hija, ¿eh? Señor licenciado Sepúlveda, Don Luis, ¿cómo estamos? buenas noches a todo el auditorio. Bien, bien. Son dos temas importantes, ¿sí? Sí, claro. Con la espada desenvainada. Claro que sí, como Eso. siempre. Señor licenciado, Estimado Luis, pues buenas noches a todos, como siempre, y listos para llevar a cabo el programa. muy bien. Bienvenido, Gerardo. Gracias. Como por supuesto, Pepe Antón, ¿cómo estás? Bien, Luis, buenas noches a todos. Y bueno, pues arrancamos con la reforma energética, por un lado, y vamos a terminar con otra cosa que no me gusta decir que está de moda, pero que realmente los sucesos que están pasando, pues nos hacen ponerlo como una nota de primer nivel, lo que está sucediendo lamentablemente en el estado de Michoacán, y por qué no en el estado de Guerrero. ¿Eh? Bueno, Pepe, ¿qué tenemos con la reforma energética? Pues esta semana por fin hubo iniciativa por ¿Habemos parte... reforma? No, habemos iniciativa. Iniciativa por parte del Gobierno de la República. Como aquí habíamos anticipado en, digamos, la esfera de los cambios que se proponen en la materia, el PRD estaba, digamos, en la extrema izquierda. El PAN había presentado una propuesta Como en la yo extrema tengo derecha. aquí a la extrema izquierda y a la extrema derecha, es parte de... Más o menos. No, y lo representa claramente la derecha y la izquierda. Esta es la diestra, esa es la siniestra. No, acá ya seríamos el fascismo, ¿no? Sí, te toca a ti con eso. Sí, no, pero el presidente Peña opta por el centro. Es decir, una iniciativa de reforma energética que si bien es constitucional, lo cual es relevante, es decir, creo que poco se ha hablado de que hace muchos años ese era todo un paradigma. Es decir, en la ciencia política, cuando nos estudiaban de fuera y los estudiosos del tema en México, pues tenían claro que el cambio constitucional en materia de hidrocarburos era un tema vedado en México. Bueno, pues ya hay una iniciativa presidencial para reformar 25, 27, 28. Y es una reforma que está un poco más a la izquierda de la que ha propuesto el PAN. ¿Cuál es la diferencia sustantiva? Para no ahondar en tecnicismos. El PAN se mete a el tema de licitaciones y concesiones, ¿sí? Al tema de licencias, es decir, que un privado pueda tener concesionado el hecho de explotar un bien que es propiedad de la nación, como los hidrocarburos, a cambio de compartir el riesgo y la renta petrolera. En el caso de la propuesta del presidente Peña, se opta por un régimen de contratos de utilidad compartida, que son contratos de riesgo, solo que en lugar de pagar con petróleo, pues se paga en efectivo y al tipo de cambio, ¿no? Al valor en ese momento. Que cabe decir, ya existen, ¿eh? Existen O sea, ya a partir ha habido de la contratos. reforma de 2008, Ajá. pero hay que recordar que fue ese precisamente el tema de los contratos de riesgo, es decir, el tema existe desde la reforma del 2008, pero fue el tema de los contratos de riesgo el que echó abajo la reforma Calderón. Claro. Y que acabamos con una reforma ahí rara donde se proponía la Estrategia Nacional de Energía, había unos bonos ciudadanos que nunca nadie emitió, el tema de los consejeros profesionales de Pemex, que es el tema que más o menos jaló, pero fue una reforma de muy poco alcance. Entonces, hoy ya tenemos iniciativa por parte del Gobierno de la República y yo creo que lo interesante para efectos de la discusión en la mesa es más que los tecnicismos, que habrá mucho tiempo y el debate será también en las leyes reglamentarias, pues está el tema de la estrategia de comunicación que hemos visto a lo largo de la semana, que a mí me parece muy interesante. ¿Cuánto tiempo ves el tiempo que va a llevar aclarar muchas de las cosas que hay en esas iniciativas? Pues yo veo tres fases para la discusión. Primero, el periodo extraordinario que viene ya, con pendientes muy claros, y mientras no haya dictamen, pues no se solventarán esos asuntos. Básicamente es la reforma del IFAI, es el tema que destaca. Después vendrá la discusión sobre la reforma electoral y política. ¿Por qué?
porque si no, no puedes contar con el PAN y el PRD para la discusión energética. Entonces luego vendrá en la discusión del periodo ordinario, es decir, a partir de septiembre, pues una discusión muy intensa que se va a mezclar con la presupuestal. Entonces, tendremos estos meses, obviamente, para la discusión de la reforma constitucional en materia energética, pero también vendrán después de aquí a noviembre los detalles de las reglamentarias, que en el caso de la energética es la reforma. Es la reforma. Ahí está el quiz del asunto, ¿no? ¿Estaríamos hablando de aquí a noviembre? Pues sé que conoce bien los tiempos del... Todo depende, porque desafortunadamente sí traen muchos fierros en la lumbre. Entonces, y sí se pueden complicar Cruzar unos con las otras. Yo creo que primero hay que resolver un gravísimo problema nacional que tenemos y que es de carácter ideológico. O sea, ¿quién representa el sentir de Lázaro Cárdenas? Porque ese es el punto central ahora, ¿no? ¿Quién ha interpretado mejor el pensamiento del prócer? Y en eso nos estamos atorando también, ¿no? Pero no sé, ¿cuáles son los verdaderos sentimientos que inspiraron a Cárdenas para hacer esto? Pero no será un madruguete el del PRI. A mí me parece verdaderamente lamentable que se haya embosado la discusión en el fondo sobre este tema. El otro tema, que ya lo apuntaba Pepe hace un momento, es el de la reglamentación secundaria. Porque eso de que nos preocupemos mucho que si va a ser concesión o va a ser permiso o autorización, bueno, hay dependencias que son dependencias públicas que se concesionan. Claro. Digo, recordemos la Lotería Nacional, que era una concesión para la maestra Elvester, el ISSSTE, en fin. Y ya en el ejercicio cotidiano del trabajo, pues vemos cómo algunas presidencias municipales son concesiones para que la persona los maneje como si fuera el dueño de todas las cuestiones. A mí el tema que más me preocupa es el que no se han establecido claramente, de no ser un enunciado discursivo por ahí, cuáles van a ser las reglas que van a regir estos contratos o estas relaciones, de la forma que sea, entre el Estado y los particulares. Yo no tengo duda que se requiere, que es útil y conveniente la inversión privada en sectores de la petroquímica, de la electricidad y demás, pero me aterra, porque bueno, ya tenemos una muy amarga experiencia, que para eso de dar concesiones y firmar contratos, Pemex y compañías y demás, somos muy malitos, ¿eh? Pero tú cómo ves, Gerardo, el lunes que presenta el PRD su... ¿Es la izquierda o es el PRD? PRD. PRD. La izquierda va a seguir con... Lo suyo. Interfiriendo las carreteras. Hay muchas izquierdas, dando pero... molestias a la gente con sus manifestaciones como las que ha habido en estos días en la carretera de México-Pachuca, que de veras fue vergonzoso. Me tocó vivirlo, por eso me trae indignado, porque yo iba a trabajar y estos zánganos no estaban trabajando. Estaban pidiendo lo que no, sin saber exactamente qué es la reforma que estaban ahí. Y todavía entendemos que los maestros a su vez estaban haciendo manifestaciones en la Ciudad de México, educativa, ahora para la reforma educativa. Es que ya viene también la discusión. Y entonces lo que estamos viendo es que esto se va a complicar, ¿eh? Se va a complicar y tiene mucha razón Ignacio Sepúlveda cuando manifiesta todo el concepto, porque efectivamente ante los hechos reales estamos centrados más en interpretar el espíritu de Lázaro Cárdenas que en ir al fondo. Y es un rosario de muy buenas intenciones, porque nos aseguran bajar a la luz, bajará, no han dicho la gasolina, que va a bajar, el gas, vamos a generar, creo que ya están 25 millones de empleos en 20 años. Pues un rosario de buenas intenciones, pero no han dicho cómo ni por qué. O sea, yo sí creo que esta sociedad que está más informada necesitan ir más allá del planteamiento de que es el espíritu de Cárdenas, que vamos a pagar menos luz. La guerra de declaraciones ya en breve. Pero ya están fue la presentación de la iniciativa de cada Pero ya están exigiendo, por ejemplo, pues detalles más concretos sobre este tipo de contratos, los porcentajes de máximos de asociación
de los particulares con el Estado, en fin, algunos temas, ¿no? Pero, por ejemplo, hay algo que están violentando dentro de la propia reforma energética. Faltan unos meses para que el presidente Calderón saliera, emitió un decreto presidencial donde establecía claramente que se iba a cobrar la luz sin las tarifas escalonadas. Una tarifa única de luz iba a ser el cobro independientemente de cuánto se consumiera o no en los hogares mexicanos. No les ha importado en lo absoluto y siguen cobrando la tarifa escalonada, generando un cobro bastante elevado e indebido. Es que la escalonada se referían a que iba a ir subiendo mes por mes. No, es que aquí, si consumes un número de watts y tanto... hoy ya es imposible pagar la luz, ¿eh? Bueno, es imposible, ¿no? Es como el gas licopropano que se vende en las casas de tanque de 30 kilos, casi 300 y tantos pesos. 376. 76 pesos. Para ser exacto. Imagínate cuánto tiene que ganar una persona para poder tener gas para cocinar o la luz, pagar la luz, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que para empezar deberían arreglar ese asunto, ese acuerdo presidencial, darle cumplimiento para que la gente sienta inmediatamente el beneficio y partir de ahí, o sea, que no son buenas, que son realidades, ¿no? Y de ahí partir para ir dando a conocer qué temas son los que van a ir, los detallitos de la reforma que se tratarán en las leyes secundarias, pero que hoy en día todos los analistas y las personas que se han empapado en el tema exigen saber, pues para tener una opinión favorable al proyecto. Más si es el presidente literal de Cárdenas, o es favorable. Pero sí, por ejemplo, hay quien dice, bueno, ok, ya tú lo decías también, hay contratos ya. ¿Le entró la iniciativa privada a los contratos o no le entró? ¿Y qué resultado hubo, no? En el esquema, en el esquema que se está planteando hoy, no. No. De hecho, por eso está ese candado constitucional que busca abrir esta iniciativa de reforma. Si quieren, volvemos. Vamos a hacer una pausa. Recuerda, estamos en su mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Televisión. Regresamos.